La obsesión por Sonic Adventure 3 no es por un juego, es el duelo por un futuro que Sega nos quitó. Existe un dolor que los psicólogos llaman dolor de miembro fantasma, la sensación de que algo que ha sido amputado sigue doliendo. Por más de 20 años, una parte de la comunidad de jugadores han sentido este dolor, han sentido el peso de un juego que no existe. Este no es un video sobre un juego, es la autopsia de un sueño. Para entender por qué Sonic Adventure 3 es una obsesión, debemos regresar a 1999. Si no estuviste allí, es difícil describir la atmósfera. La Dreamcast no era solo una consola, era un manifiesto, era el último y desafiante grito de guerra de Sega, y Sonic Adventure era su Evangelion. No era el primer Sonic en 3D, ese honor roto le pertenece al cancelado Sonic Extreme, pero era la primera vez que el erizo azul se sentía tridimensional. Las críticas de la época reflejan un estado de asombro. GameSpot, en su reseña original, le otorgó un 9.2, llamándolo una experiencia 3D como ninguna hasta la fecha. Era ambición pura. Pero la tensión que definiría los próximos 20 años ya estaba presente en ese ADN. Si lees la reseña de IGN de 1999, encontrarás una esquizofrenia fascinante. El crítico admite que la actuación de voz es terrible, llegando a decir «mataré a Tails si es lo último que hago», y que el aspecto de aventura es un chiste. Y sin embargo, en la misma reseña, lo llama impresionante y un testimonio de la razón por la que juega videojuegos. Esa es la clave. Lo que recordamos no es la calidad objetiva, que el tiempo ha demostrado que es frágil. Lo que recordamos es la promesa. La edad de oro de la Dreamcast no era perfecta, pero se sentía como un futuro ilimitado. Y esa sensación de futuro se construyó sobre dos pilares que la franquicia demolería más tarde. El primer pilar fue el contexto. El verdadero salto de Sonic Adventure no fue la velocidad, fue la pausa. Por primera vez, el mundo de Sonic no era solo un pasillo de izquierda a derecha, era un lugar. El juego introdujo los Adventure Files, mundos hub abiertos como Station Square y las Mystic Ruins. Eran objetivamente pequeños, torpes y llenos de NPCs extraños, pero psicológicamente eran el pegamento, daban espacio para correr y un sentido de aventura. Hacían que los niveles de acción se sintieran como destinos, no como una lista de reproducción. Y entonces Sonic Adventure 2 eliminó esto. En su secuela de 2001, Sega cortó la parte que yo veía como la aventura. Explorar el mundo se había ido, como lo expresó un analista. Sonic Adventure 2 reemplazó la exploración por un mapa de niveles lineal. Fue un juego más pulido, más enfocado y para muchos superior. Pero la división filosófica comenzó allí. Sonic Adventure 1 era un mundo que contenía niveles. Sonic Adventure 2 era una colección de niveles. Gran parte de la obsesión por Sonic Adventure 3 es el deseo no expresado de reunificar estos dos conceptos. La ambición mundial de Sonic Adventure 1 con el pulido de Sonic Adventure 2. Pero ni siquiera ese era el núcleo de la era de Adventure. El verdadero pilar, el arma secreta de la Edad de Oro, no era correr, era criar. El Chao Garden era un sistema de Life o vida artificial. Un juego completo dentro de un juego básicamente, y funcionaba en un eje psicológico opuesto a todo lo que Sonic representaba. Sonic es velocidad, impaciencia, reacción instantánea. El Chao Garden exigía paciencia, nutrición y personalización. Exigía que volvieras a jugar niveles no por una puntuación, sino para encontrar pequeños animales y cápsulas para alimentar a tus criaturas. Este sistema creaba un lazo de apego. Los jugadores pasaban cientos de horas criando, compitiendo en carreras y karate, e incluso lamentando sus muertes, o más bien reencarnaciones. Con el tiempo, la ausencia del Chao Garden se ha convertido en un filtro psicológico para los fans veteranos. En un hilo de Reddit de 2022, preguntaron si Sonic Frontier se sentía como la era Adventure. Un usuario resumió el sentimiento de toda una generación. ¿Hay un Chao Garden? Si no, entonces mi respuesta es no. Si alguien me dice que sí, voy y lo compro al instante. No es una petición de features, es una declaración de que el alma de la era Adventure está ausente. La Edad de Oro idealizada no era solo Sonic, era este ecosistema completo de velocidad, exploración y apego. Y entonces, Sega prendió fuego a todo. Toda Edad de Oros tiene su evento de extinción, su evento canónico pues. Para Sonic fue el año 2006. El juego, titulado simplemente Sonic the Hedgehog o Sonic 2006, no fue solo un mal juego, fue como lo describió un jugador en retrospectiva, un nuevo listón bajo para los videojuegos en general. Se convirtió en el hazmerreír de la industria, un desastre de glitches, tiempos de carga infinitos y una infame relación entre especies. Pero para entender la parálisis que vendría después, debemos entender que Sonic 2006 fue un desastre industrial antes que creativo. El fracaso fue sistémico. Primero, la fractura del liderazgo.
Yuji Naka, el pilar del Sonic Team original y productor de los Adventure, abandonó Sega durante el desarrollo de 2006. Segundo, la división de recursos. El equipo de desarrollo se partió en dos. Mientras una mitad luchaba por construir Sonic 2006 para las nuevas y complejas arquitecturas de PlayStation 3 y Xbox 360, la otra mitad fue asignada a crear Sonic and the Sacred Rings para la Nintendo Wii. Sonic 2006 fue un barco zarpando con la mitad de su tripulación y sin su capitán, directo hacia una tormenta. El resultado no fue solo un fracaso, fue un trauma. Y en psicología, un trauma es un evento que rompe la continuidad de la identidad. La identidad de Sonic pasó de ser rápido y cool a ser roto y bizarro. Cuando una persona o una corporación sufre un trauma, reacciona, se retira, se vuelve más pequeña, más segura, más temerosa. La respuesta de Sega al trauma de Sonic 2006 se llamó la Fórmula Boost. El desastre de 2006 enseñó a Sega, en su opinión, una lección muy clara. La ambición era el enemigo, la complejidad era el veneno. Un análisis de las secuelas de 2006 señala que Sega internalizó el fracaso y decidió que los amigos y los humanos de Sonic tenían que desaparecer. La fórmula Boost, popularizada en Sonic Unleashed, Colors y Generations, es la antítesis psicoestructural de la fórmula Adventure. Adventure era múltiples personajes, historias ambiciosas, exploración de hubs y sistemas secundarios complejos como el Chao Garden. El Boost es solo Sonic, caminos lineales, velocidad extrema y controlada, sin hubs, sin sistemas secundarios. El Boost no fue una evolución natural, fue un mecanismo de defensa, fue la respuesta de Sega a la ansiedad generada por el fracaso de 2006. Eliminaron todas las variables que hicieron Adventure ambicioso y a 2006 un desastre. Se refugiaron en lo único que querían poder controlar, un pasillo de velocidad. Y mientras Sega se refugiaba, la obsesión por Sonic Adventure 3 comenzó a crecer, no como un deseo, sino como una necesidad. Aquí es donde la psicología del fandom se vuelve fascinante. Sega, traumatizada, abandonó la fórmula Adventure, pero el fandom se negó a aceptar la amputación. La teórica literaria y psicóloga Svetlana Boym, en su trabajo sobre la nostalgia, la dividió en dos tipos. Esta distinción es crucial para entender el caso de Sonic Adventure 3. Primero está la nostalgia reflexiva. Esta es la nostalgia del recuerdo. Es una mirada agridulce al pasado, una que acepta que el pasado se fue, que el tiempo ha pasado y que de hecho el pasado tenía fallos. Este es el fan que hoy dice: jugué Sonic Adventure recientemente, ha envejecido fatal, la cámara es terrible, los controles son resbaladizos. Yo soy ese. Esta nostalgia es pasiva, pero luego está el segundo tipo, la peligrosa, la activa. La nostalgia restaurativa. Esta forma de nostalgia no acepta la pérdida. No solo quiere recordar el hogar perdido, quiere reconstruirlo. Su objetivo, como lo define Boym, es traer de vuelta una edad de oro idealizada. No se enfoca en el pasado tal como fue, sino en el pasado tal como debería haber sido. Se enfoca en el nostos, el regreso al hogar, y ve ese hogar no como un recuerdo, sino como un proyecto de futuro. La obsesión por Sonic Adventure 3 no es nostalgia reflexiva, es un caso de libro de texto de nostalgia restaurativa. No es el deseo de recordar la Dreamcast, es el deseo de reconstruir el hogar perdido que Sonic 2006 destruyó. La nostalgia restaurativa no es un sentimiento pasivo, es un proyecto de vida, es una fuerza motivadora, y en 2019 encontramos la manifestación más pura y conmovedora de este fenómeno. Es un post en el subreddit de Sonic the Hedgehog. El título decía: Día 1000 de aprender el arte para poder hacer Sonic Adventure 3 yo mismo. Pensemos en esto, 1000 días, casi 3 años de la vida de una persona, dedicados a aprender una habilidad profesional, no por una carrera, sino con el único propósito de construir el hogar que la figura de autoridad Sega se negó a reconstruir. Esto es el Nostos en acción, es la manifestación literal de la nostalgia restaurativa. Cuando Sega, la figura parental, falla en proteger el hogar del trauma, que es 2006, y luego abandona sus ruinas, que es la era Boost, el fandom, el niño, decide que aprenderá a reconstruirlo solo, ladrillo por ladrillo, habilidad por habilidad, aunque le tome 1000 días. Lo que este fan y miles como él en comunidades de fangames están construyendo no es Sonic Adventure 3, están construyendo su ideal de Sonic Adventure 3, una versión de la edad de oro, limpia de pecado, los glitches de Sonic Adventure 1, sin el lip sync terrible, sin el trauma de 2006. Sonic Adventure 3 no existe, y es precisamente por eso que es perfecto, es un ideal. Pero hay otro paciente en esta terapia, la propia Sega. Si el fandom sufre de nostalgia restaurativa, Sega sufre de parálisis inducida por el trauma. Sega está aterrorizada por la expectativa mítica de Sonic Adventure 3. Takashi Iizuka, el jefe del Sonic Team, ha admitido en múltiples ocasiones lo difícil que sería hacer esta secuela. La presión es inmensa. Ya en 1991, con el Sonic Adventure 1 original, Iizuka declaró que el equipo sentía una presión masiva para exceder las expectativas de los fans.
debido a la popularidad de las bandas sonoras de Genesis. Ahora, imaginen esta presión multiplicada por 20 años de mitificación. El Sonic Adventure 3 que existe en la cabeza del fandom es el mejor juego jamás hecho, es un fantasma imbatible. Sega está atrapada. Iizuka sabe que la edad de oro que los fans recuerdan es un ideal que no pueden replicar. Están paralizados entre el deseo del fandom de restaurar el pasado y su propio trauma indeleble, que les dice que restaurar el pasado, la fórmula Adventure, lleva inevitablemente al desastre de 2006. La prueba de esta parálisis, el síntoma más obvio, el Chao Garden. Los fans preguntan constantemente ¿por qué no lo traen de vuelta? Es solo un extra. La respuesta de la industria es brutal. El Chao Garden era un juego dentro de un juego. Requería artistas, programadores y diseñadores dedicados a un sistema de All-Life, un género mascota virtual que Sega ya no domina. Hoy, con los costos de desarrollo HD, un Chao Garden con la profundidad que los fans recuerdan y exigen sería un riesgo de recursos masivo. El Chao Garden es la ambición de la edad Adventure hecha mecánica. Que Sega haya planeado y cortado esta característica de juegos posteriores, como se rumoreó fuertemente con Sonic Frontiers, no es un olvido, es una decisión de negocios basada en el miedo. Es demasiado ambicioso, demasiado arriesgado, demasiado adventure. Es la cicatriz visible de su trauma. Esta parálisis muta. El fandom exigiendo restauración, Sega negándose por trauma, definió la década de 2010. Y entonces llegó Sonic Frontiers. Frontiers no fue un juego, fue el intento de Sega de una sesión de terapia. El director del juego, Morio Kishimoto, es un hombre que entiende el pasado. En Twitter llamó públicamente a la serie Adventure una leyenda. Dijo que su objetivo era crear un juego de Sonic no boost, la primera vez que un director de Sonic Team se atrevía a desafiar el mecanismo de defensa de la compañía en una década. Y el resultado, Sonic Frontiers, es una obra psicoestructural fascinante. Es un juego Adventure hecho por un estudio con trauma de 2006. Miren la evidencia. Intenta ser Adventure, tiene zonas abiertas, los nuevos Adventure Files, tiene una historia más seria y melancólica, tiene innumerables callbacks a la era Adventure, incluyendo el regreso de personajes que evolucionan. Pero el trauma persiste. Los niveles de cyberspace son refritos literales de la era Boost, el diseño del mundo es repetitivo y crucialmente como un recordatorio constante del miedo de Sega a la ambición. No hay Chao Garden. Frontiers es la terapia fallida, es Sega intentando hacer Adventure sin la ambición de Adventure. Es un paso hacia el hogar pero con miedo de abrir la puerta. Pero lo más revelador, lo más devastadoramente honesto, es la entrevista que Morio Kishimoto dio después del lanzamiento del juego. El juego vendió 3.5 millones de copias, un éxito para los estándares modernos de Sonic, pero Kishimoto no estaba satisfecho y preguntó públicamente: esa es una admisión que te rompe el corazón. Es el director del Sonic Team, el hombre que llamó Adventure una leyenda, admitiendo públicamente su propia parálisis. Él sabe que algo falta, pero el trauma de 2006 y la parálisis corporativa de Sega le impiden ver la respuesta que el fandom le ha estado gritando durante 20 años. El alma, le falta el alma de Adventure. La falta de voluntad de arriesgarse a un sistema como el Chao Garden, le falta la ambición sin miedo de la Dreamcast, le falta la confianza para hacer algo más que un pasillo de velocidad. Y aquí es donde estamos, atrapados en un ciclo de nostalgia y trauma. El fandom, en un acto de nostalgia restaurativa, exige la reconstrucción de un hogar idealizado, un Sonic Adventure 3 perfecto. Sega, paralizada por el trauma de 2006 y aterrorizada por esas expectativas míticas, le ofrece compromisos como Frontiers, que solo sirven para acentuar el dolor de la pérdida. Y aquí está la tragedia final. Sonic Adventure 3 no puede existir. No porque Sega no quiera, como dijo Iizuka, nos encantaría hacerlo. No puede existir porque lo que el fandom pide no es un videojuego. Es la sensación de 1999. Es la promesa de un futuro ilimitado en una nueva consola. Es la emoción de crear tu primer Chao bajo el sol digital. Es un sentimiento. No se puede hacer un port de un sentimiento. El dolor del miembro fantasma duele porque el cerebro aún no acepta la amputación. El fandom de Adventure aún no se acepta o no quiere aceptar que esa era específica de ambición sin límites de la Dreamcast se terminó, se amputó en 2006. El fan de los 1000 días lo entendió. Él entendió que el hogar de la era Adventure está en ruinas y ante esa ruina solo quedan dos opciones, el duelo o la pala. Él eligió la pala, como lo deberíamos hacer todos. Quizás la parálisis de Sega no es solo el miedo, quizás es una forma de respeto. El respeto a un fantasma tan grande que prefieren no tocarlo. Pero si el hogar que recordamos es ahora una ruina, es mejor abandonarlo y seguir adelante o pasar 1000 días aprendiendo a reconstruirlo. Dime en los comentarios para ti, ¿qué es Sonic Adventure 3? ¿Un juego? ¿Un sueño? ¿O un fantasma que deberíamos dejar ir? Soy CK Pixeles, no olvides suscribirte, activar la campanita para recibir la notificación, darle like a este video para que llegue mucha más gente. Subo video todos los lunes. Nos vemos en la próxima.